Hola, buen día Java Developers. Bienvenidos al curso introductorio de Java y pues sin más preámbulos iniciemos. Para iniciar, veamos un poco acerca de qué es Java. Bueno, como ustedes sabrán, Java también es un lenguaje de programación de propósito general, de propósito múltiple, que se usa en diversos sectores a un nivel estándar o empresarial. Los programadores que dominan Java tienen las más posibilidades que se les contrate como desarrolladores de software que aquellos que se especializan en un lenguaje de programación de dominio específico. ¿Por qué motivo? Porque la ventaja o el múltiple crecimiento que ha venido teniendo Java ha sido de bastante largometraje y aparte la robustez de la plataforma ha permitido que diversas empresas la adquieran o adquieran los estándares del desarrollo Java como parte principal de sus core. Por ese motivo es que aparte del desarrollo móvil que se tenía, también han venido creciendo los desarrollos empresariales sobre esta plataforma de Java. Ahora bien, ¿por qué Java? Bueno, como se comenta, existen alrededor de unos 6 millones de programadores Java y la gran mayoría comparten sus conocimientos. Esto es muy importante porque el dominio de Java no está limitado, sino que hay toda una comunidad detrás aportando ideas, aportando al crecimiento de la plataforma, aportando librerías, aportando soluciones para que nosotros las podamos implementar en nuestros proyectos futuros. Hasta el momento, en los años que tengo de experiencia, no he tenido ningún inconveniente en que algo o no exista la librería para que se conecte o que ya no existe una librería que yo he tenido que parar un proyecto porque esa librería no se pueda conectar o porque Java no se pueda conectar con alguna plataforma. Entonces esto es muy importante porque eso nos significa a nosotros que la amplia comunidad que está detrás de Java siempre está actualizando librerías, conectores, plataformas, soluciones que nos permiten a nosotros enriquecernos y implementarnos en nuestros proyectos internos. Bueno, aparte de esto, también existen numerosas características técnicas que convierten a Java en la opción correcta para muchos proyectos. Como ustedes ya saben, también parte del SDK que se hizo para Android o cuando inició el desarrollo de Android y la plataforma de Android, una buena parte está escrita dentro del lenguaje de programación Java. Por ende, cuando nosotros entramos al SDK de Android, vemos que la programación se mantiene y que podemos utilizar diversas librerías que se utilizan en Java para implementarla bajo los SDK y estándares de Android. Y bueno, veamos un poquito acerca del origen de Java. Java en sus inicios, bueno, el desarrollo de Java fue liderado por James Gosling, que él es ingeniero, bueno, fue ingeniero de Sun Microsystem en el año 1991. Pero hay algo muy interesante. Java se creó con la finalidad de que fuera utilizado para dispositivos electrónicos. Sin embargo, la forma en la que fue programado, que tenía la facilidad de poder interpretarse por una máquina virtual y eso hacerlo múltiple plataformas, le dio la ventaja de ir creciendo poco a poco en todas sus APIs de desarrollo. Pero no fue hasta 1996 en la que la versión 1.2 del Java Development Kit fue reconocida y pasó a tomar el nombre de lo que hoy conocemos en día. ¿Verdad? El lenguaje propiamente fue tomado forma en sus versiones, fue tomando o más bien fue adquiriendo nuevas características y fue integrándose en nuevas APIs y plataformas que nos permitieron hacer la interconexión con diversas plataformas. Entre ellas el Java Database Connectivity, que es la API principal de conexión a base de datos. Algunos de ustedes ya saben cómo utilizarla y si los que no sepan, no se preocupen, poco a poco vamos a ir entrando dentro del desarrollo Java y vamos a ir viendo cómo podemos sacarle provecho a esta API. Bueno, hay algo muy interesante también y es que el logo nace a partir de los creadores de Java. ¿Por qué? Porque ellos
comúnmente todos los días se tomaban el café en un lugar que se llamaba Café de Java. Entonces a partir de ahí, de Java, fue que tomó el logo del café y el nombre como tal de la plataforma. Entonces esto es un dato muy interesante y a la vez gracioso. Ahora bien, ¿por qué Java? ¿Cuáles son las características de Java? Primero, es sencillo. Su sintaxis se hereda de C y C++. Por ende, la mayor parte de programadores que aprendieron estos lenguajes lo empezaron a utilizar. Porque su similitud en la sintaxis ameritaba la facilidad de aprenderlo y adicional la facilidad de utilizar o programar las plataformas dentro de este lenguaje. Los que no aprendieron C o C++ no van a poder decir lo mismo. A mí me tocó un choque bastante grande cuando yo empecé a programar plataformas Basics, en Visual Basic, y después pasé a aprender un poquito Java. No fue tan sencillo esa transición, pero sí fue manejable. Ya van a ir viendo un poquito acerca de la sintaxis, no es complicada, pero sí lleva su cuidado. Es interpretado, que es lo que estábamos conversando. Al ser interpretado, eso significa de que él debe de ser compilado para que posterior a la compilación pueda ser interpretado. Y la interpretación lo que significa es que las líneas de código que nosotros hacemos, Java no las, al correrse en Java no se corren como de igual forma, sino que esto se convierte en un bytecode y después que se convierte a este lenguaje, por así decirlo, bytecode, ese bytecode es interpretado dentro de la máquina virtual Java. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pero ahí es a donde decimos que es interpretado y por eso es que es multiplataforma, porque teniendo la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java en esas plataformas, lo que programamos una vez corre en las diferentes plataformas que implementen la máquina virtual de Java. Java no puede correr si esa plataforma no tiene instalada la máquina virtual de Java. Ya vamos a ir viendo un poquito más a detalle este tema. Es independiente de las arquitecturas, como les comentaba. El compilador básicamente crea el bytecode, que es el código que al final se termina interpretando, que es como un lenguaje binario intermedio, justamente así es un lenguaje binario intermedio, y este es el que se lleva a las diversas plataformas. O es orientado a objetos, salvo los tipos primitivos, obviamente, pero de ahí todo el lenguaje es orientado a objetos, es robusto porque su fuerte tipificado y las estrictas reglas del lenguaje nos permiten que sea robusto y por ende también implementan muchos mecanismos de seguridad para soportar pues, plataformas, o más que plataformas, altas transaccionalidades, características bien particulares que no pueda ser fácilmente vulnerado y así sucesivamente. Entonces podemos decir que es robusto y es portable, escalable, obviamente, que la portabilidad es algo que es por lo que ha hecho o por lo que ha venido creciendo toda la plataforma de Java, ¿verdad? Hasta ahora en día que varias empresas grandes lo utilizan como sus cores principales por esta portabilidad, que es algo muy, muy significativo. De hecho, como les decía, nosotros programamos en Mac, podemos programar en Windows y llevarlo hacia servidores Linux, y eso es una ventaja increíble. Pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Parte de sus características, las características de Java frente a otros lenguajes. Por ejemplo, el paradigma de orientación a objetos siempre es una de las bases de Java. Está también para C Sharp. C Sharp también es orientado a objetos. Python también tiene su orientación a objetos, pero PHP lo emula. Por ahí hay un especialista aquí que nos pueda decir que PHP ya también lo implementa, pero no nació así. Y es algo bien importante porque PHP nació con una programación procedural y por ahí obviamente ha venido evolucionando. En el ámbito, domina todas las interacciones del lado del servidor.
C Sharp también es un lenguaje de servidor con un buen fundamento de programación. Python obviamente, ahí nació, ¿verdad? Dentro de los lenguajes servidores, así que Python domina en esa característica y PHP también es un lenguaje de servidor. Ahora, ojo con esto y es muy importante. Programas que nosotros podamos hacer en Python a nivel de servidor, fácilmente también nos lo podemos llevar a hacer en Java y nos daría la misma ventaja. O sea, podemos llegar a utilizarlo de igual forma. Veamos, tiempos de carga. Esto es un tema muy importante porque hay ocasiones que algunos dicen que Java es lento. Entonces, al momento de su ejecución. Pero esto es muy importante que yo no le debería, o más bien en la experiencia que he tenido programando diversas plataformas, nunca se ha notado la lentitud. Esto ya se lleva a un grado de milisegundos, pero es prácticamente imperceptible. Por ejemplo, Java con C Sharp, muy similares, manejan el mismo, ellos tienen que pasar a un lenguaje intermedio, perdón, a un código intermedio para que se puedan interpretar. Python no, obviamente, pero es más lento que Java, porque también Python interpreta el código en tiempo de ejecución. Por ende, esto lo suele hacer un poco más lento y PHP obviamente es mucho más rápido. Pero comparado con Java, obviamente. Pero PHP es porque él no es interpretado, sino que es en automático ejecutable. Se va ejecutando al momento que se va leyendo en automático las líneas de código dentro de PHP. Su uso, pues bien, Java se puede utilizar en diversas formas como mensajería de aplicaciones, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de conexión entre plataformas y así sucesivamente. C Sharp se está viendo bastante utilizado en el desarrollo móvil de videojuegos, en temas de realidad aumentada, realidad virtual. Python está siendo utilizado sobre todo en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la facilidad de su programación. Entonces Python en este momento hay diversas APIs que se están utilizando para solamente temas de Machine Learning e inteligencia artificial. PHP es el lenguaje más utilizado para las plataformas web. Entonces, PHP, por ende, ha venido evolucionando con los años, pero a la vez también tiene muchas vulnerabilidades que sobre todo los hackers como nosotros sacamos provecho de ciertas vulnerabilidades o ciertas debilidades que tiene el lenguaje y que se pueden ser explotadas dentro de estas plataformas como ataques. O sea, ahí depende también el programador y es a lo que vamos, que todos debemos de ser o tener bien fundamentadas nuestras pruebas o nuestras métricas dentro de las pruebas que hagamos a los sistemas para verificar que nuestras plataformas queden robustas y bien programadas. Entonces, si no, mucho puedo estar utilizando Java y siempre me podrían llegar a hacer un ataque de un SQL injection o algo por el estilo y eso no es que quede o sea, si no utilizamos buenas prácticas dentro del lenguaje de programación, siempre quedamos expuestos, pero obviamente PHP ha tenido mayores vulnerabilidades que han sido explotadas, porque por ende también como es el lenguaje más utilizado a nivel de web, eh, se suele se suelen aprovechar los hackers como nosotros. Bueno, sigamos. Alguien más también se va a quedar abierto el foro por si alguien de ustedes quiere compartir alguna de las experiencias que he tenido programando en estas plataformas. Yo sé que muchos de ustedes son programadores en PHP, entonces me gustaría que debatiéramos un poquito acerca de cómo si han programado en PHP y han programado en Java o han programado en Python y han programado en Java, cómo han sido las diferencias que ustedes han encontrado en el lenguaje. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de las ediciones de Java. Tenemos la edición ME, que es la Micro Edition. Bajo ese estándar es que nació Java.
Esta es la más vieja de todas, por así decirlo, que Java fue inicialmente desarrollado para dispositivos. Entonces, la versión de Java Micro Edition fue la inicial. Ya actualmente no se utiliza. Algunos de ustedes han de recordar seguramente, los que tienen más de 20, bueno, más de 25 años, que en su momento habían unos Nokia que utilizaban algunos programas o videojuegos que decían Java ME. Entonces esas eran las ediciones de videojuegos que se hacían para Java Micro Edition o algunos programitas de celulares. Pero les estoy hablando por ahí de los años 2000, 2000, 2000, 2002. Eso es ya bastante hace años que se estuvo utilizando todo este tema del Java Micro Edition. Y después está el Java Standard Edition, que la parte del Java Standard Edition es bueno, es parte del SDK o del Java Development Kit, nació con la finalidad de que nosotros pudiéramos hacer aplicaciones desktop, no llevarlo a un nivel empresarial, pero sí pudiéramos tener la facilidad de crear aplicaciones de escritorio, por ejemplo, algún chat, un tema sencillo, y que estas aplicaciones de escritorio las pudiéramos utilizar eh, con conexiones a base de datos y así sucesivamente. En lo personal, no tengo mucha experiencia programando, sí programé en el pasado en pequeñas aplicacioncitas Swing. Recuerdo una de ellas que me tocó cargar ciertos archivos para hacer una unificación de archivos de Excel y poderlos enviar directamente a la base de datos, pero no me gustaba hacerlo porque se complicaba. Antes existían las applets, lo que algunos de ustedes han de haber escuchado, que son ciertas APIs que nos permitían a nosotros programar como en un nivel desktop, pero algo extraño porque hacía su emulación al final y que podían ser expuestas a la web. También estaba Swing y yo en aquel entonces programé en Swing para la parte del Java Standard Edition. Y ahora en día también tenemos el Java Enterprise Edition, que es la versión ya directamente que se emplea para hacer aplicaciones empresariales. Esta versión ya incluye en nosotros APIs o frameworks. Bueno, al final todo viene siendo librerías que nos permiten a nosotros crear aplicaciones web, tener desplegados aplicaciones de interconexión de plataformas, tener desplegados web service, tener desplegados JVs, tener conexiones RMI. Poco a poco vamos a ir viendo estos conceptos. Pero la más utilizada a nivel empresarial es Java Standard, perdón, Enterprise Edition. Son parte de las ediciones. Y pues en este momento vamos a saber un poquito acerca de los entornos de desarrollo, los famosos IDE. Como ya sabemos, nosotros tenemos toda la parte de Java, el JDK, que es el Java Development Kit, que es todo el kit de desarrollo para nosotros que somos programadores. Entonces, existen los entornos de desarrollo que son los IDE, que nos facilitan a nosotros pues tomar todas las APIs, librerías del JDK y empezar a utilizarlas. Dentro de estos IDE, la facilidad es que nosotros empezamos a programar y ellos en automático nos van corrigiendo, diciendo que no tenemos bien configurado, cuál es el problema al momento de hacer nuestra compilación, en dónde estamos colocando mal la sintaxis o lenguajes de código. Entonces, con estos IDE nosotros vamos a poder facilitar el trabajo del desarrollo. Vamos a ir viendo un poquito acerca de los diferentes IDEs que existen, pero por el momento nos vamos a centrar en el IDE de NetBeans, que es el IDE que vamos a estar utilizando como base. Obviamente vamos a ver a otros IDEs, pero vamos a utilizar el IDE de NetBeans como base para que ustedes vayan experimentando. Bueno, acerca de los IDEs, tienen diversos IDEs para la plataforma de Java, que integran todo el JDK. Está desde las plataformas que crearon Oracle, que IntelliGent IDEA es uno de esos IDEs. Está Eclipse, está Rational, que creó IBM. De hecho, Eclipse nació bajo Rational de IBM. Algunos de ustedes seguramente nunca lo han escuchado,
pero es un IDE muy utilizado a nivel empresarial, pero por sus altos costos no todas las empresas lo utilizan, dado que es de IBM. Entonces, al final Rational lo entregó a la comunidad, que ahora se conoce como Eclipse. Entonces, prácticamente Eclipse ha venido evolucionando, ha venido creciendo, de hecho es uno de los IDEs más utilizados, y poco a poco Rational va integrando esas funcionalidades que va añadiendo Eclipse. Y también está NetBeans. NetBeans nació como un proyecto independiente de software libre y poco a poco ha venido evolucionando con la comunidad. Antes era parte de Oracle, bueno, lo tomó Oracle, pero después al parecer fue nuevamente donado a, a la comunidad. Si no me recuerdo, actualmente el desarrollo de NetBeans o el parte de la comunidad está licenciado bajo Eclipse. Entonces, ya está como parte de la comunidad nuevamente NetBeans. Entonces, pero está licenciado bajo una licencia de software libre que la está manejando Eclipse Foundation. Entonces, si no estoy mal, ya lo vamos a verificar, pero así es como está actualmente. Eh, por cierto, hay otros IDEs como Intelligent IDEA, el JDeveloper, perdón, ese es el propio de Oracle, JDeveloper, y está el Intelligent IDEA, que es otro IDE en particular. De hecho, Spring sacó su propio IDE, que se llama Spring IDE, de hecho, para el desarrollo de Java con todas las librerías que integra Eclipse. Ahí poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir explorando cuáles son todos estos entornos de desarrollo y qué ventajas tienen unos sobre otros, porque a algunos de ustedes probablemente les guste más programar sobre Eclipse, a otros les guste más programar con NetBeans, a otros les guste otro IDE de desarrollo. Entonces poco a poco vamos a ir viendo las diferencias entre ellos y que ustedes se vayan acomodando al IDE que más les guste. El IDE es solamente el entorno gráfico donde nos permite fácilmente debuguear, interactuar con el lenguaje, que nos dé mayor información acerca de los errores que tenemos y pues ahí vamos a ir viendo poco a poco con cuál se sienten más cómodos. En lo personal a mí me encanta NetBeans. Y pues bien, hasta aquí con la primera clase de introducción a Java. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes.